Buenos días, mi nombre es John Antonio Aparicio Romero, soy profesor en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia y el título de mi comunicación es La diversidad cultural en las ciudades, una aproximación a la convivencia. El objetivo de esta comunicación es establecer algunas ideas desde un punto de vista teórico que pueden utilizar las ciudades utilizando todo el tema de la diversidad cultural y la diferencia cultural como un elemento importante en el diseño de las mismas. Vamos a ver algunas iniciativas de integración en las ciudades utilizando la diversidad cultural. La diversidad cultural la podemos encontrar en la mayoría de las ciudades, con una expresión diferente en función de los grupos culturales presentes en ellas. Es evidente que la diversidad cultural es diferente en función de nuestra pertenencia a un grupo cultural. Existen grupos culturales con mayor poder, mientras otros tienen menos poder. Vamos a ver algunos aspectos que dificultan una buena integración en las ciudades. Por ejemplo, la resistencia al cambio cultural. En muchas sociedades y en muchas ciudades hay una resistencia interna al cambio. Nos resistimos a aceptar nuevos valores culturales y nos resistimos a adoptar estilos de vida que contrastan con el nuestro. Resistir es una forma de aguantar nuestra propia identidad cultural, pero en muchos momentos puede ser un freno a la innovación en las ciudades. La negación del conocimiento cultural. Cuando estamos viviendo distintos grupos culturales en la sociedad, podemos observar que hay muchas diferencias en los estilos de vida, en los valores y en las creencias, pero consideramos que no todos son convenientes y de hecho algunos tienen más expresión en las ciudades que otros. Además, en tercer lugar, existen zonas gueto en las ciudades. Cuando vemos en las ciudades del mundo, en la mayoría de las ciudades del mundo, resulta curioso que tenemos zonas deprimidas o guetos donde conviven muchas personas casi siempre que coinciden en una determinada cultura o en culturas no dominantes. Una cuarta idea es la gentrificación como una idea de ciudad excluyente. En la mayoría de las ciudades hay una especulación en las viviendas y desde la lógica neoliberal no siempre se juega a favor de las personas, sino que de hecho muchos barrios quedan empobrecidos y se abandonan por parte de la administración. La gentrificación sigue siendo una manera de desintegrar en las propias ciudades. Una quinta idea sería también el rechazo de las culturas en el espacio público. La presencia de distintas culturas en el espacio público depende de muchos factores, algunos políticos, otros administrativos y algunas veces económicos. Es interesante que todas las culturas tengan visibilidad y referencias en el espacio público, aunque no siempre son bienvenidas todas las culturas ni se les valora por igual. De hecho, existe un etnocentrismo cultural basado en el supremacismo cultural de algunos grupos que hacen que las ciudades no tengan representación pública de todas las culturas ni de todas las religiones presentes en el espacio público. De hecho, el diseño depende muchas veces de determinados elementos de poder. Hay algunos procesos que podemos ver de integración en las ciudades. Por ejemplo, cuando se expresan las lenguas de las distintas culturas, estamos trabajando por la integración. No obstante, no siempre las ciudades están abiertas a estos procesos lingüísticos y también a estos procesos de integración. Además, suele dominar el modelo asimilacionista que niega a las personas su propia identidad y permite que solo se exprese la lengua dominante en el espacio público, dejando en espacios privados las culturas de las familias y también la expresión privada. Por tanto, en las ciudades, un proceso de integración pasaría por desarrollar políticas públicas donde el uso de las lenguas y las culturas tengan espacios de comunicación. Para eso habría que tener en las distintas políticas de los distintos ayuntamientos representantes de las distintas culturas que nos pudieran ayudar en el diseño de la ciudad desde un punto de vista urbanístico. Además, hay algunos aspectos que nos podrían ayudar en esa integración de la diversidad en las ciudades, como por ejemplo el interés por el otro. Las ciudades deberían ser espacios, en su mayoría, que tuvieran interés por la otra cultura, por la otra persona. En cambio, se convierten en espacios individualistas
donde el anonimato prima sobre el colectivo. Las ganas de aprender. Para construir ciudades integradoras deberíamos crear ciudades donde las personas puedan aprender de otras culturas, y para eso significa que deberían compartir espacios públicos, compartir cultura, compartir identidades, compartir urbanismo, y muchas veces es complejo. Creer en el diálogo. La comunicación es esencial desde un punto de vista humano y el diálogo es parte de ese proceso bidireccional. Las ciudades deberían crear diseños que nos permitan ese diálogo desde todos los puntos de vista. En cuarto lugar, la educación debería ser una buena herramienta para integrar, construyendo un diálogo en las ciudades, no solo a nivel educativo, sino también a nivel social. Por tanto, habría que revisar todos los procesos educativos para aprender que ofrecen el camino de la diversidad cultural con todas sus características. La educación es importante no solamente porque permite procesos de aprendizaje, sino también porque nos permite conocer al otro. Por tanto, el profesorado en los centros podría trabajar esta empatía y esta resiliencia como aspecto fundamental en su alumnado para construir ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que tengan la capacidad de ponerse en el lugar del otro. De la comparación entre ciudades surgen diferentes elementos que pueden ser tenidos en cuenta. Y en nuestra comunicación hemos hecho una pequeña comparación de algunas ciudades donde el respeto y el fomento de la diversidad cultural son parte integrante de estas ciudades. Podríamos concluir que no hay modelos ni buenos ni malos, ni modelos que sean mejores o peores. Es cierto que hay modelos que tienen mejor diseño en función de las necesidades y los objetivos que se han planteado. Para estas metas, el modelo de pluralismo cultural tal vez sería el mejor modelo para poder construir ciudades más seguras, más adecuadas para la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, el urbanismo debería comenzar a pensar en cómo diseñar todos los espacios públicos, todas las viviendas y todo el entramado urbanístico de forma que permita a las personas desarrollar su identidad cultural, pero al mismo tiempo la pertenencia al colectivo social, integrando diferentes culturas en un mismo espacio público y creando ciudades interculturales y multiculturales abiertas a la diversidad y con mayor posibilidades de riqueza. Esta debería ser seguramente uno de los requisitos fundamentales para construir ciudades más acordes con nuestro futuro y construir ciudades que puedan ser más adecuadas. Este era el objetivo de la comunicación. Agradezco vuestra atención y muchas gracias por vuestra atención y por prestar atención, de modo que podéis ampliar la información en los textos que aparecen en los documentos.